Cajas es este proyecto medio, ya en este punto, megalómano, que ciertamente de lo que trata es de las posibilidades de la representación, o sea, de qué posibilidades me dan los medios electrónicos a mí para poder de repente contar una historia. Es una especie de historia que se cuenta de muchas formas diferentes y tiene muchas formas de ser expuesta. La versión con la que estoy trabajando ahora es una versión que está llevada ya como al plano del videojuego, donde uno puede recorrer esos capítulos que cuentan esta historia de una manera lúdica, ¿sí? Uno puede instalarse el software en su computadora y ir como jugando a atravesar estos espacios que se generan a partir de las imágenes de esta película que fue originalmente Cajas. El proyecto Cajas comenzó, si es que me pongo a contar desde el minuto donde tuve la primera idea, hará más o menos 10 o 12 años, que lo que tenía en mente en ese momento era hacer un cortometraje. Yo estaba estudiando diseño de imagen y sonido en la UBA y tenía como una necesidad así creativa de poder como producir un audiovisual, un corto era mi idea original. Entonces, a partir de una serie de imágenes que tenía en la cabeza, producto de las películas que estaba viendo en esa época y de cosas que me sucedían por ahí en la vida cotidiana, imágenes que tenía de vivencias o de cosas que habían ocurrido, empecé a armar como una especie de guión y con ese guión salimos a producir estas escenas que pretendía yo fueran, terminasen siendo este cortometraje. Entonces en un momento llegué a la conclusión de que ese material, si bien no daba para armar una película o un cortometraje, sí habían escenas claras que se podían editar. Y con esas escenas claras, la siguiente idea que me vino a la cabeza fue decir, bueno, puedo armar un DVD con esto, ¿sí? El DVD era un formato que en ese momento, en el año 2002, casi que ya había pasado su auge y ya empezaba a parecer obsoleto. Después de muy poco tiempo ya el DVD empezaba ya a parecer como algo anticuado y a mí me interesaba como sostener un poco la idea de ese formato. Así que tiene una serie de características, como por ejemplo es que se puede saltar de capítulo a capítulo, se puede navegar, digamos, de manera interactiva. Entonces me interesaba como explorar eso. Y lo que hice fue editar estas escenas a la par que iba componiendo la música. Mientras hacía este proceso, investigaba esta tecnología del DVD y qué era lo que se podía hacer, y me puse a probar esta cuestión de que los DVD tienen una especie de recurso que me permite hacer multiángulo, la función multiángulo del DVD, que es una función que en los DVD fue absolutamente inexplorada y yo creo que en mi vida debo haber visto un DVD con esta función, que lo que tiene es que uno puede saltar como a diferentes capas de video sin que se corte el sonido. Es un recurso que trae el DVD que se usaba o se usó, digamos, para, por ejemplo, DVDs de conciertos de rock, donde vos podés ver una cámara en particular, o DVDs de eventos deportivos, donde vos podés seleccionar qué cámara ver en qué instante. Entonces, con esa lógica, lo que me dije fue decir, bueno, ok, tengo esta primer capa de video donde se ven los personajes, se ven las escenas reales. ¿Qué más puedo hacer con ese material? Y la idea fue que, pensándolo desde un punto de vista digital, lo digital a mí me permitía hacer prácticamente cualquier cosa con ese material. Entonces, la primera capa que generé fue una capa donde hice algunos experimentos con algo muy sencillo, que son unos pixelados, o sea, convertir la imagen en cuadraditos de colores, que tienen, digamos, una dinámica y una gracia particular porque el desarrollo cromático de esos cuadraditos tiene que ver con la imagen original. Y no me había quedado del todo conforme con eso y decía, ¿qué más puedo hacer con esto? Y el siguiente paso fue decir, bueno, si yo tengo estos cuadraditos de colores en formato digital, ¿qué pasa si los convierto en cubos? O sea, ¿qué pasa si les doy una volumetría y los saco de lo plano de la pantalla? Hice un pequeño software que lo que me permitía era convertir esa imagen bidimensional a cubos, que después terminaron siendo las cajas, de ahí viene un poco el nombre,
que se reproduce en un espacio tridimensional que yo podía controlar con un joystick y generar unas animaciones muy precarias en mi computadora. Entonces, como con esas 3 capas fue que armé este DVD, que después terminaron siendo 2 DVDs, uno que es la historia de él y otro que es la historia de ella. Que en los 2 DVD hay algunos puntos que son sincrónicos, o sea, que se condicen uno con el otro. Entonces lo que hice fue limitarle toda la funcionalidad del disco para que cuando vos lo pones en tu reproductor, la reproducción arranca automáticamente y una vez que comenzó yo no puedo hacer stop, no puedo hacer pausa, no puedo hacer eject porque esas funciones están prohibidas del control remoto. Entonces lo único que puedo hacer es dejar que el DVD corra por sí mismo y la reproducción de estas escenas van saltando, o sea, se hace aleatoriamente, o sea que tampoco puedo elegir qué es lo que quiero ver. Simplemente lo pongo y voy a ver algo de una manera particular que tiene que ver con la reproducción particular que yo estoy haciendo en ese momento. Lo único que sí puedo seleccionar es qué capa quiero ver. Si la capa original de video, la capa con el proceso de pixelado o la capa con el proceso del pixelado llevado a los cubos en el espacio tridimensional. Apenas tuve resuelto digamos, esas 3 capas de imagen, lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, esto lo tengo que mostrar como a modo de instalación porque quiero ver las 3 imágenes en sincronía y a la vez. Eso recién lo pude lograr el año pasado, ¿sí? Porque pude tener una computadora que pudiese correr los 3 videos con 3 salidas de video y los 3 monitores iguales como para que la reproducción sea como lo más coherente posible. Después tuvo otras formas también de presentación, así como modo video instalación, donde uso una pantalla o 2 pantallas y recompongo el video, hago ediciones nuevas de ese material, a veces superponiendo imágenes, mezclando una cosa con la otra. Y bueno, como les decía antes, esta última etapa en la que estoy trabajando tiene que ver con poder darle al público que quiere ver este material la opción de poder él mismo controlar este software con el cual los píxeles se vuelven cubos, ¿sí? Entonces eso fue lo que estuvimos mostrando en la muestra última esta de Game On. Era esta versión, digamos, de videojuego de autor, como le quieren llamar, donde tenía cargada una serie de estos videos y se podía ver en una pantallita chiquita el recorte de la imagen original y en el resto de la imagen uno podía navegar estos cubos que se mueven en el espacio de manera así más o menos orgánica. Cajas en su formato DVD yo lo pienso como algo, lo denominé DVD ambient, tomando el concepto de Brian Eno de la música ambient, ¿no? O sea, es un DVD que funciona como si fuese un screensaver, un protector de pantalla. Vos lo puedes tener en tu casa, lo pones en tu equipo, lo dejas andando en tu pantalla con un buen sistema de parlantes y tenés como una ambientación sonora y visual que va a ser siempre mutante, va a ir siempre cambiando y reproduciéndose de forma aleatoria. Ahora, si vos te sentás con la intención de tratar de descubrir esa historia, vos podés sentarte a ver la capa donde se ve la imagen real de los sucesos de estos protagonistas y de alguna manera, prestando atención y demás, se puede llegar a reconstruir esta historia que se completa cuando veas el otro DVD. Uno es el DVD que te muestra la perspectiva de ella y el otro es el DVD que te muestra la perspectiva de él. Hay ciertos capítulos donde ellos se cruzan, entonces lo interesante es eso, es descubrir esos capítulos. Si vos pones el DVD y no le prestas atención, tal vez esas imágenes o esas escenas te pasen desapercibidas y nunca te enteres de que esta conexión o este encuentro, desencuentro en algún momento se produjo. Pero está, en los discos está, entonces es como, queda como a criterio de quien reproduce ese disco, esos DVDs, en qué situación particular, descubrirlo o no, usarlo como un protector de pantalla o como un adorno en tu casa o colgarte a ver una historia que se está como sucediendo en esos discos, ¿no? En la parte del videojuego, en la versión videojuego, vos lo que ves es un recorte de esa imagen original, pero básicamente el juego consiste en manipular estos cubos que representan los píxeles de la imagen original. O sea, cada cubo que vos ves en la pantalla tiene el color de un píxel en un momento particular.
Entonces, lo que termina generando es una especie de juego visual, medio calidoscópico, psicodélico por momentos, que a lo único que apunta a esa versión es justamente a producir esta nueva imagen y que uno pueda controlar esa nueva imagen. Y también un poco la versión del videojuego está hecha con la intención de aprender a programar. Como te contaba antes, Cajas es todo un proyecto que es absolutamente experimental, donde el objetivo original, que era hacer un corto, se perdió en el primer momento en el que empecé a trabajar. Entonces todo lo que siguió después es todo experimentación y es todo prueba y error, ir probando cosas y ir viendo esas cosas, qué nuevas ideas me disparan.